de Lau. Ustedes la conocen, es una de las mejores terapeutas de Guadalajara. ¿Me pones la de esta? De Guadalajara, y les voy a hablar un poquito de su trayectoria. Lau es especialista en psicoterapia Gestalt. Ella tiene entrenamiento clínico infantil y adolescente, tiene 10 años de experiencia como psicoterapeuta en las áreas de nutrición, obesidad, bariatría, trastornos de alimentación y mentales. Como ya, bueno, los que la conocen, ha trabajado ella en el ISSSTE, en el Hospital San Juan de Dios, y ya recientemente últimamente, fue en la clínica CADE. Y les presento aquí a mi gran amigo Carlitos. Gracias. Que él sabe que lo quiero, por eso está aquí. Yo también soy su fan, siempre, siempre atiendo. Muchas gracias. Últimamente he estado mal portada, pero ya sabe Carlos que soy su fan. Carlos, bueno, aquí Carlos es mi sensei del mindfulness. Yo he ido mucho tiempo con él a meditación, he tomado muchos cursos con Carlos, todos increíbles y transformadores. Les platico un poquito de su historia. Carlos es licenciado en biología y maestro de neurociencia por la Universidad de Guadalajara. Él es experto en mindfulness y en contextos de la salud. Es maestro en psicoterapia, neurociencia contemplativa por el Nalanda Institute y ha realizado también entrenamientos y acreditaciones en diversas instituciones para ser especialista en la aplicación, que esto no cualquiera, todo el mundo dice que es experto en mindfulness, porque ahora sí. Como es de moda, pues todo el mundo, ¿no? Entonces, Carlos sí es especialista en la aplicación del mindfulness en el contexto clínico y educativo, en el formato grupal e individual, ¿cierto, Carlos? Y es fundador de su empresa, que se llama fundador de Raíz, Psicología y Neurociencia Contemplativa. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien contento. Aquí andamos. Cuéntanos un poquito de lo que haces. Famoso, algo. Es que nos hacemos nuestra propia... Sí, muchas gracias. Sí, gracias por venir. No, al contrario. Muchísimas gracias. Aquí también tenemos a nuestros perritos. Siempre se nos acercan, pero bueno, ahorita ya se van de por acá. Pues aquí, como ustedes saben, en la campañita que hicimos de publicidad, hoy vamos a hablar precisamente de lo que es el mindful, o sea, que tienes la cabeza llena de cosas, o el mindfulness. Una maraña. ¿No? ¿Cuál es la diferencia, Carlos? Pues mira, sí es bien, está bien empezar por la palabrita, que es la que se está poniendo de moda, pues es el vocablo en inglés, ¿no? El mindfulness. Pero suena muy pop, pero básicamente la traducción sería como una mente llena en sí misma, ¿sí? Que sería lo opuesto a una especie de mindlessness. Es Eso es al revés. Es lo opuesto, como una mente que no es consciente de sí misma. ¿Sí? Una cosa así, ¿sabes? Y mindfulness. Pero a mí me ha gustado siempre atención plena, conciencia plena. Además aunque está de moda el vocablo en inglés, uno de los papás del paradigma es un chileno, ¿no? De Francisco Varela, entonces hay Jacobo Greenberg, entonces aquí México, entonces también no se sabe mucho, pero es muy latinoamericano mindfulness también. Entonces hay que recordar a Varela y a Greenberg. Así es. Bueno, Lau le toca. Sí, Pati, ¿quieres leer el poemita? Creo que es una buena introducción. Sí, encontramos algo súper lindo. Sí, encontramos algo muy padre ahorita para contar. Yo me acuerdo, Carlos, cuando yo llegué a conocerte, fue porque en la práctica clínica nos estábamos dando cuenta que en muchos trastornos mentales, y específicamente en TCA, trastornos de conducta alimentaria, la atención plena era un recurso que podía ayudarnos mucho en el pronóstico de los pacientes. Y ahí fue cuando llegué contigo, porque yo quería, antes de hablarle a alguna persona sobre esto, pues yo primero quería experimentar qué era y poderlo entender. Entonces, y a partir de ahí creo que se sumó mucho al tratamiento. Y por eso fue tan importante que pensamos en que vinieras para acá y nos compartieras un poquito del conocimiento. Y ese poemita que encontramos, creo que en poquitas palabras nos puede ayudar a darle la introducción al tema. ¿Sí? Está súper lindo, la verdad. Mira, Paco, ¿sabes cuál es? Es el de ese mero.
Yo creo que lo vas a encontrar. ¿Dónde está? Mira, si quieres abre la carpetita. Perdón, aquí tenemos. Sí, abre la carpetita. Tienes que conectar tu compu, porque en breve. Perdón, chicos. A ver, abrimos la carpeta y ahí van a estar en la un segundito. Mírala, si quieren mientras comenzamos. Sí. Aquí aquí andamos de todólogos. ¿Sí? Y la verdad es que esta fue mi culpa porque como lo acabamos de descargar de WhatsApp, es que está muy lindo y se los queremos compartir. Ahí vale. Mira. Entonces les cuento. Pues no es un poema, ¿verdad? Sí es un poemita. Aquí es una frase, ¿no? Sí. Dice, cuando bailo, bailo. Cuando duermo, duermo. Y cuando camino por un bosque, si mi pensamiento se distrae en asuntos distantes, lo conduzco al nuevo camino de la belleza de mi soledad. Este es por Michel, siempre le digo mal su nombre, ¿me lo puedes decir? Montaigne. Michel de Montaigne es el filósofo yo no hablo francés. Pero supongo que Montaigne. Pero lo importante, dándole todo el crédito al filósofo, lo importante es el quote, ¿no? Que no sé si se acuerdan en el curso que él también decía, he vivido muchas tragedias en mi vida, la mayoría de las cuales nunca ocurrieron. Fue el mismo. Es Montaigne también. Se llama Michel de Montaigne. Bueno, ahí disculparán. Sí, ahora sí que me enfoqué más. Debí de haber practicado la pronunciación del nombre, disculpa. Bueno, Lau, yo creo que ya te cedo la palabra. Ahí cuando yo me surja alguna duda o considere que hay algo que nosotros los mortales no entendemos, porque ustedes son más leídos, ustedes son los profesionales en la materia, entonces hay muchas cosas que a veces ustedes, pues ya, para ustedes son coloquiales y para nosotros son un descubrimiento totalmente ajeno. O sea, y por ahí los interrumpiré. Sí es necesario. Sí. Mira, me gustaría comenzar, Carlos, fíjate que en las 2 charlas que hemos tenido y mucho de la intención de estos espacios es poder llevar a la gente información con la que se puedan identificar y que ellos de la misma manera nos regalen como sus opiniones y sus experiencias. Hablábamos el otro día acerca de los incrementos tan altos de depresión, de ansiedad, de estrés crónico, incluso de los propios suicidios que son culminados y que hablan de una problemática y un tema de salud pública. Entonces, creo que desde ahí, la semana pasada hablábamos de la capacidad natural que tenemos todos nosotros para autorregularnos. Pero una pregunta que nos hacían mucho es, bueno, si esta capacidad es natural, ¿por qué no estamos tan relacionados con ella? ¿Cuáles son los factores que pueden entorpecer el que cualquiera de nosotros pueda estar conectado con esa función que tenemos? Y hablábamos un poco la semana pasada de un componente neurológico del que no somos tan conscientes, pero del otro que tiene que ver con nuestros hábitos y nuestra forma de vivir. Y ahí es donde pensamos en el tema de conciencia plena, porque es un recurso de verdad valiosísimo que podamos conocer y que nos ayuda en la práctica a conectarnos con esta fuente de bienestar que todos nosotros tenemos. ¿Sí? Entonces, que sería padrísimo que nos hablaras desde tus palabras, cómo definirías la conciencia plena y que habláramos también de esto acerca de los obstáculos que tenemos para poder vivir en la autorregulación y de qué manera este recurso nos puede ayudar. Ya. ¿Sí? Sí, siempre es buena idea empezar a hablar de la autorregulación, porque hay, pues sí, como dicen, ahora que se está popularizando el término y las prácticas, sí queda claro aclarar por qué esta moda, pero realmente no es una moda, es un paradigma científico que tiene ya 40 años. Empezó en el primer programa de mindfulness clínico, lo diseñó Jon Kabat-Zinn, más o menos salió en el 78, y en los 80 fue cuando empieza a hacerse investigación clínica, investigación científica. Entonces, pues, mindfulness es abuelo, es un
Así, mindfulness como un paradigma científico y de la ciencia de la salud ya es un paradigma ya bastante probado, aunque, bueno, más allá de mindfulness, pues habría que reconocer también y hablar más adelante de las tradiciones contemplativas, Claro. ¿sí? Que de ahí viene gran parte de esto. Pero sí, en esencia, bueno, ahorita si revisamos la bibliografía, pues si van a la página AMRA, de American Mindfulness Research Association, van a encontrar que a la fecha se han publicado cerca de 7,000 artículos científicos sobre meditación o mindfulness. Últimamente está ya, en los últimos años, hay más investigación también en otras metodologías, meditación de tipo de movimiento, yogas, otras cosas. Y todo lo que llaman ahora la terapia, la psicoterapia de cuarta ola o cuarta generación, que es como todas estas, hay una plétora de psicoterapias específicas para distintos problemas de salud mental. Sí. Y este tipo de terapia también está basada en evidencia científica y también se hace mucha investigación acerca de. Y es bien curioso porque, como tú decías hace rato, es como en la ciencia de la salud, de la psicología, pero en todos estos estilos de psicoterapia hay un elemento de conciencia plena, sí, involucrado o integrado. Por lo general es la base. ¿Sí? Entonces, hay algunos programas de psicoterapia en donde trabajan la conciencia plena de una manera más dinámica, ojos abiertos. Hay personas que no pueden meditar en ciertos momentos. Sí, exactamente. Pero la intención es que en algún momento una persona pueda sentarse calmada consigo misma, ¿no? Y hay programas que van más dirigidos a prácticas más largas, más prolongadas, una meditación más profunda. Y entonces es un poco como, pues sí, en relación a lo que necesitan las personas, es como una especie de traje a la medida. Oye, por ejemplo, ahorita que hablas de esto, se me hace algo bien interesante porque en los diferentes escenarios que yo me imagino, por ejemplo, en la psicoterapia, en el entrenamiento clínico, nosotros sabemos que nosotros llegamos a la terapia con nosotros, con nuestro cuerpo, con nuestros pensamientos, y ese es nuestro recurso para trabajar. El doctor que está con el paciente también está él con su persona frente a otro ser humano. Entonces, esto que me parece algo bien interesante porque es rescatar que al final del día en la vida cotidiana estamos con nosotros y a medida que podamos acrecentar esta capacidad de atención con nosotros, también podemos desarrollar una mejor habilidad para desarrollarnos con el otro. Aquí, ahí los voy a interrumpir yo un poquito, porque justamente, porque cabe, ¿no? Mi comentario. Justamente yo les comentaba aquí a mis compañeros, a lo largo de mi terapia con Laura, llegó un momento que me recomendó, como yo le comenté que me gustaba todas las artes marciales, el yoga y la meditación, ella me recomendó contigo, me dijo que fuera al lugar donde tú estás trabajando, o donde tú das tus meditaciones, y fue así como te conocí. ¿Qué ocurre? Que cuando salgo yo de terapia, o si tomaba yo terapia un día a la semana, no hubiera sido tan efectivo para mí mi terapia si no hubiera entrado en ese proceso de autoconocimiento y de conciencia plena. Para mí yo creo que hubiera durado mucho, hubiera sido un tiempo mucho más prolongado mi proceso terapéutico sin la ayuda de este tipo de prácticas. ¿Tú lo recuerdas? ¿Hace cuánto fue? ¿Hace un año y medio que te conocí ahí? Un poquito más. Es que el año de pandemia no vale. Sí, ese no cuenta, pero era padrísimo, les comparto a ustedes, ir a mi terapia y además hacer una práctica de introspección y de conocimiento, de conciencia. Perdón, eso era lo que yo les quería compartir porque nada más reforzando esto que está diciendo Lau en términos clínicos, yo en mi experiencia me ayudó a sensibilizarme aún más y que mi proceso fuera más, ¿qué se puede decir? Amarrar. Mi proceso, lo que pasa es que cuando vas a terapia, te sales de la terapia y bueno, entre que te recuperas y luego dices, ¿qué se me quedó? No, ya me tengo que ir por el pan.
Entonces, el retomar en la semana una práctica de conciencia plena, no, pues para mí era maravilloso, porque le decía a Lau, casualmente coincidía con lo que acababa de ver en lo que era bajar en terapia. Oye, Carlos, y siempre que me comentaba eso, yo le decía, oye, ¿será casualidad? Sí, ¿no? ¿O qué pasó? ¿O qué pasó? De hecho, ¿O es para todos? ¿Cómo? Sí, de hecho, pues eso es de lo que trata el paradigma clínico, ¿no? Desde que empezó a hacerse intervenciones en mindfulness en todos los campos, ¿no? Desde dolor crónico, enfermedades autoinmunes o cáncer. Yo empecé mi carrera en mindfulness clínico con el cáncer de mama, sí, con la psiconeuroinmuno, pero en general mindfulness es un gran coadyuvante de tratamientos clínicos. O sea, es lo que se ha visto. Por ejemplo, los primeros estudios de Kabat-Zinn con psoriasis, que es autoinmune, y las enfermedades autoinmunes tienen mucho que ver con una sobreactivación del sistema inmune. Sí, es un sobrealertamiento. Entonces empiezan, de alguna manera, las células te empiezan a atacar a ti mismo. Bueno, todo está asociado al estrés crónico. Entonces, por ejemplo, cuando Jon Kabat-Zinn probaba, a ver, un grupo de meditadores y un grupo de control que está escuchando a Enya o algo así, ¿no? Que creen que es relajación, ¿verdad? Nunca nos ponías. O sea, un control, un estudio controlado, un control y una persona que está meditando mientras le hacen este procedimiento con luz ultravioleta. Y pasaba algo así, ¿no? O sea, el tratamiento se potencializaba hasta un 40%. Es increíble. Y es lo que vimos también en cáncer de mama. O sea, el rollo acá no es que te cure el cáncer o te cure la psoriasis o lo que sea. Yo creo que hay una confusión por eso está de moda mindfulness, porque parece una panacea. Pero lo que nos está buscando, realmente mostrando la evidencia científica es que más bien prácticas como la meditación facilitan estados de regulación homeostática en el cuerpo, que, por ejemplo, en términos muy, muy biologicistas, pues es tu estado natural. Y así también suena el budismo. Se parece mucho el budismo y la neurobiología. O sea, sí nacemos así. O sea, tú ya naciste como el perro con un estado perfecto de equilibrio endógeno, fisiológico. También el cerebro, hay que considerar cómo está funcionando el cerebro, sus neurotransmisores, niveles hormonales. O sea, el cuerpo tiene una capacidad increíble de autorregularse, como nos has enseñado, y lo hace solo, ¿no? Y lo hace cuando le permites hacerlo. Y ocurre desde el nivel molecular hasta el nivel social, o sea, a todos los niveles de la cebolla, de la capa de cebolla. Ajá, pero lo hace solo el cuerpo. Lo hace solo el cuerpo y Sí, precisamente la meditación es permitirlo. Ahí, Carlos, perdón que te interrumpa, porque esto está increíble porque podemos integrarlo de las dos charlas anteriores. Sí. Claro que todos tenemos esa fuente interior de bienestar y de autorregulación. Y existen obstáculos, existen distractores que irrumpen ese canal que podemos tener con nosotros mismos. Y hablabas ahorita, por ejemplo, de las moléculas, y el otro día platicábamos justamente de la memoria molecular. Sí. Por eso es tan interesante darnos cuenta que sí hay posibilidad de hacer algo, que sí podemos llevar a cabo una práctica que pueda conectarnos poco a poco y paso a paso con esa fuente interior y recuperarla. Porque estás hablando de que uno ya tiene todo grabado en el chip, ¿no? Eso es lo que entiendo. Sí. Con la memoria en molecular. esencia es esto. Bueno, yo no sé de memoria molecular, yo más bien he estudiado biología molecular y lo que sí se ha estudiado mucho es que hay un efecto epigenético en la expresión de genes, en el envejecimiento celular, el envejecimiento telomérico. Todo está asociado con el estrés crónico. Entonces hay yo recomendaría un texto muy importante que les puedo introducir, que es la doctora Elizabeth Blackburn, que tiene un premio Nobel en medicina. Y es un libro que se llama La solución del telómero. Que consíganlo. Okay. Yo siempre lo recomiendo a todo el mundo este libro.
Así es, ok. Oye, Entonces, Carlos, sí, ¿crees sí que va sea por buen ahí. momento para que nos platiques cómo definirías la conciencia plena para que la gente que a lo mejor nunca ha hecho práctica pudiera comprender de qué estamos hablando, entendiendo de que tenemos esta fuente interior de autorregulación? Ujú. Cómo la definirías para la gente que nos está viendo? Bueno, yo diría que es así como la homeostasis, pues es un estado natural, para Ujú. empezar. Y, y empezar, sería bueno decir más bien lo que no es la conciencia plena. No es, por ejemplo, no debería estar asociado a creencias religiosas o creer que es algo para mejorar, ¿no? Al contrario, mindfulness es confuso definirlo, pero básicamente es el cultivo de la conciencia, de la autoconciencia, pero también se ha visto que es un entrenamiento de funciones cognitivas, o sea, funciones como la atención, Sí. la regulación emocional, que también es una función altamente cognitiva. Y entonces toda esta área clínica también ha mostrado que cuando practicamos algo así, emergen estos procesos biológicos de regulación. Así es. Entonces es un poco como decía el Buda, ¿no? U otros maestros en las tradiciones, como es una especie de medicamento, ¿sí? Y es lo que está probando ahora la ciencia, que hay, nosotros somos una especie de farmacia que camina, ¿no? Tenemos los medicamentos endógenos, pero no sabemos, y no sabemos cómo elicitarlos, cómo facilitarlos. Entonces, No manches, es, claro. es muy... O sea, tenemos todo para estar bien. Sí, y por eso la meditación es tan rara, o sea, es rara para la parte pensante de uno, ¿no? Como de, ¿esto para qué me sirve si no estoy haciendo nada? Qué pérdida de tiempo, mejor me pongo a hacer, ¿sabes? Entonces hay que pasar de eso. Yo me acuerdo mucho de cuando he meditado contigo. Claro, cuando meditas te da comezón, te duele el pie, quiere rascar la cabeza y que siempre nos dices qué pasa cuando sientes toda esta incomodidad. No, pues no es un error, ¿no? Si prefieres a Sí. eso. Bueno, eso también es interesante. O cuando hay ruido alrededor, ¿qué nos dices? Bueno, Sí. pues existe. Es que ese es el objetivo, de hecho, ser consciente de la distracción. De la distracción. Es el primer paso. Sí. Ser consciente de que no somos muy conscientes, no estamos muy presentes. Entonces ya cuando te vas dando cuenta ya puedes empezar a ajustar un poco. Esa es la primera conciencia de lo que tenemos. Es el primer nivel, yo diría, de práctica. No es que haya niveles, pero sí hay como en cualquier otra cosa, ¿sí? O sea, como aprender a nadar o bailar, siempre tienes que empezar de alguna base. Okay. Entonces siempre, pues por supuesto, la base es esto de lo que se habla hoy mucho, ¿no? Establecer la conciencia en el presente, mantenerse quieto, poner la atención a la respiración, pero hay otras prácticas, hay prácticas que tienen que ver con regular las emociones, o ya últimamente también hay un paradigmas más modernos del mindfulness, no nada más de reducción de estrés, ahora también en psicoterapia y otros ambientes. Bueno, los últimos, digamos, intereses muy grandes del paradigma es la compasión, ¿sí? La empatía, la compasión, un poco lo que mencionaste hace rato, ¿no? Se ha descubierto que hay mecanismos del cerebro que no son conscientes, son previos a la conciencia y tienen que ver con establecer tonos emocionales y fisiológicos en otras personas. O sea, en pocas palabras, nos estamos contagiando estados emocionales, pero a un nivel que no es del pensamiento, no es consciente. Es a un nivel muy fisiológico, ¿no? Como un bostezo, por ejemplo. Si alguien bosteza ahora, se nos pega el bostezo y es como si esta persona nos hubiera contagiado su flojera, ¿no? La risa. Sí, o sea, la risa, el tono vagal, el tono de relajación, te lo contagian. O el tono seguro, el modo seguro del cerebro, si te hacen reír a alguien, activa también un mecanismo homeostático, ¿no? Sí. Por eso la risaterapia y ver los chistes, pues sí, es buenísimo, pues claro, estás viendo que otra persona se pone bien contento, se contagia la alegría también, entonces, pero también se contagia la ansiedad, eso también, ¿verdad? Claro. Y no es New Age, no tiene que ver con nada
que no se puede explicar, Ajá. son meros procesos de reconocimiento del sistema nervioso, ¿no? Que lo hace todo el tiempo. Más conocer. Eso es, sí, o sea, eso es, hay que sentirnos tranquilos en el sentido de que no tenemos que creer o no creer, esto pasa. Así Sí, es. es un- Y esa parte es padrísima porque decíamos, es que no tenemos nada malo, Ujú. no estamos ni descompuestos, ni defectuosos, no estamos haciendo un error, no somos malos, simplemente son procesos que se dan. Sí. Eso es súper importante. Ok. Sí, no te creas imperfecto, existe. Sí, Pasa. pero es que somos una especie que vive en un contexto muy distinto a cómo evolucionó. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, le decía hace rato a un paciente, imagina que estás en una reunión con otros 100 cavernícolas hace 200,000 años y está la fogatota y están Ajá. hablando de algún tema muy importante. Ajá. Y descubres que el único que no tiene una hacha de este tamaño Eres afilada eres tú. Ajá. ¿En qué vas a estar pensando toda la junta? ¿Dónde está mi hacha? Estoy desprotegido, me van a dar. Exactamente, ajá. Esto si lo psicologizamos al siglo XXI, esto es, todos mis amigos están bien y yo ya me divorcié 3 veces Es tu hacha. y, ¿sabes? Yo no puedo controlarme, todos los demás les va muy bien. Ay, qué bien le va a mi vecino y a mi bebé. Por eso las redes sociales, luego hacemos un programa de esto, Ay, pero por eso sí. nos hacen tanto daño también. Claro. ¿Sí? Hoy Son tan tuvimos una adictivas. controversia de las redes sociales. Sí. Entonces, acuérdense, o sea, el sesgo negativo que tenemos, invalidante, que lo vemos como patológico, Claro. es un sesgo evolutivo muy antiguo, ¿no? Que tiene que ver con eso. Wow, ¿Sí? Sí. Entonces, va por excelente ahí. ejemplo el de la hacha, ¿eh? La del hacha, así Pues es. estás nomás Si hay pensando alguna en lo preguntita que o te algo, falta. ajá, así es. Ujú. Si por ahí tenemos una diapositiva de la conciencia plena, si quieres apoyarte, si te sirve de algo. Fue ¿De la audio. todos? ¿Ahora se escucha? Ahí ya se escucha. ¿Ya Bueno, nos bueno, escuchamos? Bueno, ¿se oye ¿Ya bien? escuchamos? ¿No oye? No oigo, no logro escuchar. A ver, ¿nos escuchamos ahorita? Se habrá Qué desconectado. raro, ¿no? ¿Cómo estamos? A ver. ¿Sí nos escuchamos? Ahora dice, sí, ya. Ok, ya, Sí, ya. ok. Ok. Listo. Una pregunta, ¿no nos escuchábamos mientras estaba la diapositiva? Daniela. Fue cuando Ya nos se escuchamos. escuchan bien. Nada más para regresarles la información que se perdió. Ok. ¿en Sí, qué momento? hablando de esto de la neuroplasticidad, hablábamos entonces de que la práctica, de verdad, a la larga, como tú dices, generando este hábito, Ujú. tenemos la capacidad de transformar no solamente lo que pasa en el día a día, sino también lo que pasa acá dentro de nosotros. Sí. Y eso yo creo que si la gente lo entiende, es una muy buena manera de que se acerquen a esto. Pues es que es como clases de natación, nomás que la alberca es tu mente y tus emociones y tus sensaciones. Santa madre. Entonces, Inmenso. es por eso lo que decías hace rato es importante. Cuando uno va a clases de natación, pues te tienes que meter a la alberca, no nada más hablar de la alberca Sí. y el agua.
Y luego además te tienes que meter de preferencia en una alberca templadita, bajito, con tu profe que te sostenga. Sí, con cariño. Sí. Por eso el profe tiene que saber nadar, el profe tiene que ser un nadador, experto. Y además andar de buenas. Un buzo. Sí. El profe tiene que ser un buzo. ¿Ah? Entonces, en este ámbito de mindfulness es eso, te van guiando en un ejercicio de profundizar, de ir a nadar en ti, en tus emociones. Y te digo algo, Carlos, volviendo nada más independientemente a Carlos, el trabajo que tú haces de mindfulness es, y se lo comentaba yo a Lau cuando cada que llegaba a terapia con ella, eres muy cálido. Es importante, y siendo hombre, eres muy, porque los hombres tienden a ser más toscos de repente, ¿no? Pero tú eres muy cálido en la guía del mindfulness. En alguna vez nos mencionaste, tengan cuidado a quien le entregan su mente, ¿no? Porque luego llegas y la experiencia todo es terrible. Sí, sobre todo en psicología, en psicoterapia. O sea, yo siempre recomiendo esto porque hay que buscar profesionales de la salud si tenemos problemas de salud. Sí, entonces las prácticas de mindfulness tienen que ser con alguien que de verdad esté. De preferencia. Sí, claro. Sí, alguien que esté entrenado en psicología, pero además en mindfulness. No nada más por ser psicólogo y leer algunos libros, ¿no? Bueno, en teoría. Es lo que más o menos se pide, que al menos seas un practicante tú. O sea, hoy está muy de moda la credencialitis y todo el mundo lleva diplomados, pero no sirve de nada tener un bonche de diplomas de entrenamiento si no practicas. Sí. Entonces es un equilibrio entre ambas. Una formación... Nueva para mí, credencialitis. Sí, es una formación, sí, académica, pero también es como te digo, hay que nadar. Sí. ¿No? Entonces, eso es lo difícil. Sí, igual en la psicoterapia, ¿eh? Sí, tenemos que ir a psicoterapia para poder estar claro, ahí enfrente, un supervisor, ¿no? Sí, claro. Todos nosotros, para el público, tenemos supervisión, tenemos profes también, ¿no? Sí. Entonces, sí. Ok, pues... Así es. Sí, me gustaría en el tema de la práctica que vamos a hacer, bueno, ya hablábamos un poquito de la palabra que usaste, me encanta, homeostasis, habla de ese equilibrio, de esa forma de tener armonía interior, de la fuente de regulación que tenemos y de una práctica para generar hábitos. Yo creo que esos términos son súper importantes. Mira, traté de plasmar un poco acerca del bienestar interno que tenemos de forma natural. Ajá. Creo que cuando estuvo la diapositiva fue cuando no nos escucharon. Ya puse perfecto. Mira, por ejemplo, ya hablamos esto para redondear y empezar con la práctica. Hay una fuente interna de bienestar. Todos lo tenemos, no estamos descompuestos, solo que los hábitos que tenemos y la forma de vivir llegan a obstaculizar este proceso interior. ¿Sí? Hablamos de que tenemos recursos internos, incluida la neuroplasticidad. Y eso nos va a ayudar a conseguir una forma distinta de vivir. Sí. Si yo cambio mi relación conmigo, como tú decías hace un ratito, también puedo cambiar la forma en que me relaciono con el mundo. Y estamos hablando de un cambio que de a poquito puede ser grandioso. Y este motor interno va a generar también estas habilidades de resiliencia, de generosidad, de amabilidad y de esta fuerza para poder continuar a pesar de las adversidades que la vida nos va a traer todos los días. Sí, muy bien. Sí. ¿Les puedo hacer una pregunta? Para los que no sabemos, a lo mejor alguien ahí en el público sí saben, ¿qué es la neuroplasticidad? Porque es una palabra que yo la veo y la escucho y más o menos tengo una idea, pero no me atrevería a decir ninguna definición equivocada. ¿Tú quieres explicar? Sí, mira, yo igual lo podemos compartir. Dos puntos de vista. Sí, yo la forma en que lo leí, después lo entendí, fue esta forma en la que nuestro cerebro está cambiando constantemente y siempre está cambiando y de formas conscientes o inconscientes. Entonces quiere decir que tenemos esa habilidad para generar nuevas cosas a nivel cerebral, a nivel de neuronas, de sinapsis y de conexiones. ¿Sí? No sé si tú quieres agregar algo. Pues sí, es que es un término también en inglés, plasticity, entonces hablaba de maleabilidad. Sí. Entonces, porque antes se pensaba que el cerebro del adulto no cambiaba y no había nuevas sinapsis o nuevas neuronas, y ahora pues se sabe que toda la vida está creando nuevas conexiones el cerebro a muchos niveles.
y varias regiones del cerebro, nuevas neuronas también. Entonces ya no es tan desconocido, ¿no? Pero el cerebro se cambia a sí mismo, como dices, con lo que hace, con lo que piensas, y hay una neuroplasticidad positiva y negativa, o sea, una neuroplasticidad de patrones que se vuelven hábitos, automatismos, y no te hacen tanto bien, ¿sí? En tu vida, ¿no? Y hay una neuroplasticidad dirigida que puedes ir cambiando. O sea, acá nosotros creíamos antes que en psicología, que la psicología y la psicoterapia trataba de ir al trauma y olvidarlo, o arreglarlo, y parece ser que te cuesta más trabajo olvidar algo que aprender algo nuevo. Entonces, es más fácil para tu cerebro empezar a crear nuevos mecanismos de regulación, nuevas habilidades, nuevos hábitos, y al practicar estas cosas nuevas vas creando nuevas conexiones, y las viejitas, las que no te hacen tanto bien, van perdiendo conectividad y se van haciendo más débiles. En ese punto yo creo que en terapia lo hemos escuchado, Pati, hablamos mucho en esta parte de las antiguas teorías de olvidar, como el episodio. Creo que por ahora lo que se hace y lo que es más nutritivo es volver a contarnos la historia, pero para crear estos nuevos matices. Entiendo. Ya tiene más sentido. Ya tiene más sentido. Y yo siempre trato de hablarles de que hay que recordar que el que vivió el trauma no fue el que somos ahora. Pudo haber sido un niño o un adolescente o la que era yo hace un año. Entonces, cuando yo lo traigo aquí al presente y lo trabajo con estos recursos, más que olvidarlo porque ya no tiene sentido, ahora se trata de reconstruir para que con lo que ya tenemos el día de hoy podamos hacerlo de manera distinta. Te cuentas una nueva historia. Y no una mentira. Es una nueva. Una nueva, exactamente. Entonces esa es la neuroplasticidad. Y quizás también algo más, bueno, desde cierto punto de vista tan importante es desarrollar habilidades de regulación, pero desde el nivel somático. Ahora se habla mucho del mindfulness somático, de la capacidad de sentir emociones, regularlas, pero es tan importante el trabajo que haces con tus sensaciones, con tu cuerpo. Por ejemplo, yo me atrevería a decir que es tan importante, por ejemplo, si te metieras a clases de yoga o de danza o de baile o lo que sea, o andar en bicicleta mientras estás haciendo terapia, que ir a platicar muchas veces el trauma, ¿no? Es igual de significativo para tu cerebro, claro. Por ejemplo, si una persona que sufrió abuso sexual no se va a dar cuenta a veces ni el terapeuta ni él, que tiene constantemente reacciones de defensa, incluso el cuerpo, ¿sí? Entonces hay que tener un ojo clínico y empezar a notar esto. Oye, cada vez que mi paciente me habla de su trauma, se le empieza a contraer, se empieza a contraer su lado izquierdo. ¿Qué lado? ¿El derecho o el izquierdo? ¿Sí? Esa parte del cerebro derecho no está procesando a nivel de pensamientos. Está procesando como un niño chiquito, como un niño que tuviera 2 años. Entonces a ese niño no le importa un carajo la teoría de nada, ni la creencia. Y entonces ese niño más bien es el que está reactivando. Por ejemplo, o sea, esa activación a nivel emocional. ¿Esos son los tics? ¿Pueden ser o no? Puede ser, pues reacciones corporales. Okay. Reacciones corporales, posiciones, cuando se avanza un poco más en la profundización, incluso gestos, que pueda detectar hasta cambios de temperatura en su cuerpo, infinidad. Y fíjate, algo que me parece bien interesante en esto en la psicoterapia, cuando hablamos de trauma, obviamente hay como momentos y grados, ¿no? También se trata, por eso es tan importante que se pueda avanzar en la conexión con el propio cuerpo. Pero para eso se ocupa, número 1, como ese ojo clínico que le ayude al otro a entender lo que le está pasando en el cuerpo. Y de a poco, creo que es como ir desmenuzando, es la palabra que yo uso mucho, ir desmenuzando exactamente en esa manifestación de tu cuerpo que hay. Pero tiene mucho que ver con la práctica de quedarnos con nuestro cuerpo para entender lo que sucede, y ahí empiezan a llegar las respuestas. Pero es cuestión de práctica y de sensibilización. Y de mucha paciencia. Y que a veces no hay respuestas. No. Yo recuerdo... Y que a veces no hay una respuesta implícita. No, yo recuerdo, Carlos, a lo mejor no es como el ejemplo perfecto para esto, pero yo recuerdo haber hecho contigo en un grupo grandecito, en uno de tus cursos, este ejercicio en donde nos hacías dibujar las sensaciones. Las emociones, perdón, no las sensaciones.
Y me acuerdo que había un chavo, bueno, todo el mundo decíamos dónde sentíamos el coraje, ¿no? Yo decía en la panza, otra decía en la cabeza, y había un chavo que dibujó las manos rojas y decía que él, la rabia o el enojo, lo sentía en las manos. Y dice que cuando estaba enojado despertaba con las manos adoloridas, de que se dormía. Pero a lo que voy es que esa práctica, por ejemplo, a mí me desmenuzó un montón de situaciones que de verdad se me hacían inverosímiles, pero sí tenía muchísimo que ver con mis comportamientos de ese momento. De hecho, de esa época, de esa etapa. Sí, de hecho eso es muy importante ya en un mindfulness clínico, no nada más esto del presente y esto. Es un punto de partida para trabajar emociones. De hecho, el plan es hacer una práctica de mindfulness somático hoy. Ajá. No sé si hay tiempo ¿habrá tiempo para hacer la de la comida? Yo creo que sí, no sé cómo estamos de tiempo. ¿Que apague el ventilador? Bueno, les voy adelantando un poquito el por qué vamos a hacer lo que vamos a hacer. La gente está muy atenta, ¿no hay preguntas, chicos? Por ahí. Si tienen preguntas, si no, para ir preparándonos para la práctica. A los doctores. Y es que casi se nos acaba el tiempo. ¿Cómo estamos de Carlos tiempo? Tiene otra. Y otra. Ok. Entonces yo creo que quieren pasar a la tercera diapositiva o qué procede. Pues empezamos a hacer la práctica. La práctica y de ahí ya podemos retroalimentar. Ajá. Muy bien. Entonces la práctica. Miren, primero. Vamos a empezar con una práctica de meditación, como para sentarnos primero. Muy bien. Y luego vamos a hacer un experimento. Por ahí pusieron o encargaron que si tenían por ahí una golosina, de estas, mi golosina favorita, de la que picas. Así ojalá que nos cuenten también si alguien la tiene y cómo vive. Pueden hacer el experimento con la golosina. Si les damos unos 2 minutos para que vayan al refri. Okay, consigan algo, muy bien. Y mientras les voy explicando el porqué de lo que vamos a hacer. Lo que pasa es que, bueno, ojalá haya también la oportunidad más adelante de hacer parte 2, porque es un poquito bastante. Claro que sí va a haber, Carlos. Lo que pasa es que ahora se sabe que los trastornos que tienen que ver con alimentarse no son solo de alimentarse, son emocionales. Totalmente de acuerdo. Y en 2 sentidos. Hay una base fisiológica muy importante. Por ejemplo, la liberación de dopamina. Cuando hacemos algo gozoso, comemos algo bien rico, pues sí, ya se sabe que la función de la dopamina es crear generar a partir de otros, por ejemplo, endorfinas, crear la sensación de placer. Sí. Pero más bien tiene que ver con activar cierta motivación a buscarlo. Sí. No nada más el placer. Pero además, otra cosa que se sabe de la dopamina es que es un estabilizador de todos los otros neurotransmisores del cerebro y hormonas. Tan así que se le ha llamado el neurotransmisor del bienestar. Sí. Porque en el pasado, cuando un animal tenía una sensación placentera, ya sea comer, ir al baño, reproducción, ¿sí? Tenía que ver con sensaciones muy placenteras que luego le iban a llevar a volverlo a hacer y otra vez y otra vez. Entonces, el placer para un cerebro, liberar dopamina es como decir, hey, no estás en peligro, estás seguro, no te comen, estás comiendo tú, no hay depredadores cerca. Entonces es una señal de seguridad para el cerebro y eso facilita al cerebro entrar en un estado regulado, en un estado de homeostasis. Entonces muchas veces trabajamos así, ¿no? ¿Cómo trabajamos con el equilibrio emocional? Primero desde un estado de seguridad. Y ya después hacemos toda la terapia. ¿Sí? Pero primero es sentirse seguros. Pues ya vamos. Ese mismo hack sí. Nos va mal luego porque nos volvemos compulsivos. Sí. ¿Sí? Y muchas veces comemos sin hambre. Esa es la parte. Porque no sabemos identificar sensaciones asociadas al hambre con la sensación sobre todo de ansiedad o de tristeza o de vacío. Entonces, como no notamos normalmente el cuerpo y no notamos normalmente estos estados, nos vamos en automático a comer compulsivamente, sin notar que estamos comiendo. Sí. Y eso pues bueno, a mí no, pero hace ganar kilitos, ¿no? A muchas personas. Y a mí. Es pura ansiedad, no es hambre realmente. No es hambre. Entonces,
De aquí viene mucho cierta adicción que tenemos a la comida como un estabilizador emocional. Sí, el otro platicábamos de los usos que le damos a la comida. Bien. Y tiene que ver con todo esto, ¿no? Y ahorita que decías esta parte de no detectar las sensaciones de hambre y todo esto, bueno, es que si no detectamos ni siquiera la sensación, va a estar muy complicado que le pongamos nombre. Sí. Entonces, por eso va a ser tan importante esta práctica que vamos a hacer, porque los va a acercar a la posibilidad de que escuchen su cuerpo para de ahí ponerle nombre y de ahí satisfacer la necesidad de forma asertiva. Ok. ¿Sí? Sí, Muy bien. Vamos. Bueno. Vamos a ver. ¿Doritos? De hecho, vamos a hacer una especie de versión un poquito más corta de la Muy que bien. solemos hacer en consulta, Muy bien. pero, Vamos a ver. pero van a captar el objetivo. La esencia. Ajá. Ahora vamos a... Bueno, pues, ¿comenzamos? ¿Ya están listos? ¿Con la Ya, práctica? ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien Bueno. se quiso conectar, Paco? ¿No, verdad? Ok. Bueno, espero que estén listos. Si tienen su golosina, está bien. Si no, pues podemos imaginar que tenemos la golosina. Y vamos a comenzar primero con una pequeña práctica. Les voy a pedir primero que tomen una postura adecuada, una postura digna. Sí, que traten de sentarse derechitas, derechitos. Y primero vamos a cerrar los ojos. Notarán que es fácil prestar atención cuando cerramos los ojos. Por ejemplo, a los sonidos. Lleva tu atención al sonido de la campana hasta que se termine. Y lo primero que vamos a hacer en esta práctica es asentarnos en donde estamos. Notar las sensaciones del cuerpo, cómo está sentado uno. Imagínate que eres como un gran árbol y puedes asumir una postura de dignidad, pero también de paciencia, de presencia. Y vamos a comenzar la práctica haciéndonos una pregunta. ¿Cómo me siento en este momento? Nota qué pensamientos hay en este momento en tu mente. Y no lo veas como una distracción, más bien observa cómo estos pensamientos aparecen y luego cambian y desaparecen. Un poco como sonidos o como cualquier otra sensación. Más que enfocarte en el contenido de los pensamientos, observa otras características como cuánto duran, si es uno o varios que se interrumpen, son rápidos, lentos. También ve ampliando un poco tu atención, tu conciencia. Nota si te hacen sentir algo estos pensamientos, alguna emoción, algún sentimiento en este momento. Observa cuál es tu tono emocional ahora. También nota si te hace sentir algo en el cuerpo, sensaciones de tensión, agradables, desagradables. Enfócate muy bien. Y presta atención ahora a la sensación de la respiración espontánea, cómo está ocurriendo.
Ahora que se ha estabilizado tu atención, puedes abrir tus ojos y observar el alimento que tienes delante tuyo. Observa sus colores, observa si tiene textura, su forma. Intenta ponerle atención como si fuera la primera vez. Y parte ese objeto a la mitad. Sigue observando toda su estructura, su superficie. Y nota cómo la luz incide de manera distinta. Imagina que no lo conoces, que nunca lo has visto. Y ahora llévalo a tu nariz y empieza a olfatear. Si notas pensamientos como, ¿qué es este extraño ejercicio? ¿O por qué estamos haciendo esto? Identifica que es un pensamiento y regresa a las sensaciones del olfato, a tus olores. Observa cuánto duran, cómo son. Nota si estás salivando. Toca con tu objeto, con esta golosina, tus labios. Observa qué ocurre dentro de tu boca. Y ahora coloca este objeto sobre tu lengua. Déjalo descansar ahí. Simplemente lleva tu conciencia a tu lengua. Con la boca cerrada, nota si estás salivando un poquito más. Observa las sensaciones que surgen, su intensidad, su duración. Mantente presente en estas sensaciones. Y puedes comenzar a masticar o a saborear este alimento, prestándole toda tu atención lentamente. Mantente presente mientras lo disfrutas, mientras lo comes. Ve masticando lentamente y también ve cómo cambia la textura, cómo cambian los sabores. Puedes ir pasando poco a poco tu alimento, pero ve registrando cada sensación que notes en la garganta, hasta donde puedas seguir estas sensaciones. Sigue masticando a tu ritmo, pasándote los últimos fragmentitos de este alimento, los últimos sabores. Nota si quedan rastros en tu lengua, rastros de estas sensaciones, ecos. Observa cómo se van disolviendo también esas sensaciones. Ahora vuelve a identificar cómo te sientes, cuál sería el estado emocional ahora, cómo se siente el cuerpo en este momento. Cuando quieras puedes abrir los ojos y tú decides si quieres volver a comerte el otro fragmento u otra de tus golosinas, pero trata de hacerlo conscientemente, de esta manera. Y no sé, quizá notes algún cambio, quizá no hay necesidad de comer dos, tal vez solo uno. Entonces, bueno, es un pequeño ejemplo. Traten de hacer este tipo de ejercicios antes y después de comer, notar cómo está tu emoción, ya de por sí es muy bueno. Antes de comer algo,
¿Cómo me siento ahorita? Ya de por sí esto es súper bueno. Sí, de repente los pacientes me dicen, oye Laura, pero esto lo tengo que hacer siempre, es que está muy cansado, ¿no? Y lo que trato de explicarles, que seguramente vas a coincidir conmigo, es que la práctica de a poco lo vuelve algo más natural. Y cuando hablabas de la dopamina y todo esto, bueno, también es comprender que este ejemplo que es muy, muy padre porque es con el alimento, es por la relación tan cercana que tenemos del alimento con placer, con gozo, incluso hasta con confort y amor, con emoción. Entonces, este es un ejemplo claro de cómo una práctica de conciencia puede ayudarnos a empezar a cambiar la forma en que hacemos el día a día con la comida, en cómo me relaciono con el otro, cómo me dirijo a las personas, cómo pido, cómo agradezco, cómo suelto, cómo me voy. Entonces creo que en todos los procesos lo podemos empezar a aplicar. No sé si quieres platicarte a ti cómo te fue, Pati. Sí, bueno, en alguna ocasión, a mí me encanta esto, yo en alguna ocasión lo había hecho con Carlos, me acuerdo perfecto que era una pasita, y yo tengo mis momentos de comer compulsivamente. Siempre por lo general he notado a lo largo de este proceso, es cuando estoy muy nerviosa, como ansiosa, claro. Cuando estoy triste, nada de alimento, o cuando estoy emocionada tampoco me da, pero creo que es cuando estoy nerviosa o ansiosa, y por lo general es en la noche. Lo que hay en el refrigerador es lo primero que me meto a la boca cuando estoy así. Ahorita, como dices, a la segunda mordida decía, no, es que ya comí muchísimo, porque ya disfruté. Sí. Primero olerlo no me pareció tan atractivo el olor, pero me gustan mucho estas galletas. Es como, es que realmente es lo que yo le digo a las personas, el cerebro requiere muy poquito, el cerebro requiere nada más la señal de inicio de la homeostasis, lo hace solito el cuerpo. A ver, explícame, por ejemplo, esa una señal. Es como un interruptor, ¿estás seguro? Pero eso puede ser una sola galleta o toda la bolsita. Depende de tu nivel de conciencia. ¿Sí? Por eso es muy útil comer lento, darte cuenta si estás comiendo agitado, emocionado. ¿Sí? Entonces, lo que necesita tu cerebro es que le digan, estás comiendo, no pasa nada. Y ya. Sí. Y dos ejemplos creo que muy claros. En el ejemplo, yo creo que en el extremo más delicado, uno de los más delicados es cuando hay un episodio de atracón. Yo te decía el otro día, es que para que sea un episodio de atracón debe de haber esa falta de conciencia. Sí, claro. Pero ocurre. O sea, a mí me ocurre. Sí, de hecho, ¿sabes cómo trabajamos el atracón nosotros? Que luego suele pasar que se sienten muy invalidados cuando fallan. No entiendo. Y luego cuando tienen terapia cognitiva a veces más fallos, se sienten que fallaron, ¿no? No estoy haciendo. Pues el atracón, la manera de, en cuanto a que no tienen la voluntad para, ¿sí? Igual, recaí. Se refiere como la parte de cognitivo-conductual se basa solamente en el cambio de hábito. Entonces, cuando se repite o tienen una recaída, y es cuando vienen estos pensamientos de fracaso o de no en ocasiones es invalidante. Como invalidante. ¿Tú te acuerdas de esa que nos contabas, Carlos? Y se la platicé hace poquito. 1 kilo, ¿no qué? 8 kilos eran, no, 15 kilos eran uno, ¿o cómo era? Un kilo pesaba más que 9 kilos. 1 kilo pesaba más que 9 kilos. Sí. Yo soy la reina de 1 kilo pesaba más que 9 kilos. En las terapias. Cuéntales, por favor, esa. Pues es que en nutrición siempre se cree que es bajar kilos, y no, la apariencia y esto, y pues siempre tiende a ser más invalidante así, ¿no? No llego, no esto. No puedo. Entonces ahí se aumentan ciertos sesgos invalidantes cuando no llegas a tu meta. Entonces sí. Entonces, acá el atracón debe ser consciente. El antídoto para el atracón es que lo hagas con conciencia. Que lo hagas así como hiciste esto. Y te vas a comer nomás 2 gansitos en vez de 4. O a lo mejor ni. Exactamente. Entonces eso es como dice Laura, es nada más que el atracón, no estamos en el atracón, estamos pensando en lo que nos preocupa, lo que nos duele. O en nada. En nada. Sí, puro como en automático. En automático. Esa anécdota que les cuento es que a veces cuando hacemos las dietas,
¿no? Y tenemos como propósito bajar 9 kilos. Sí, es que hay un sesgo invalidante, Sí. ¿no? Cuando estamos Y estresados, dices, sí, nomás bajé, sí, me faltó 1, ¿no? el que te faltó, ese es el Pesa más que los 9. pesa más que si bajaste 8 o 9. 1 kilo pesa más Sí. que 9 kilos. Porque te y fallas, es real, te claro. fallas. ¿Y qué crees? Ya valió la dieta, Exacto. ya hay que volver a comer lo O que te sea. cambias de dieta, rebotes. No, primero hay Sí. que comer y luego ya te cambias de dieta, ¿no? El próximo lunes. Ajá. Sí, sí, El próximo lunes que se hace hasta el 1 del mes. Es que es como el gimnasio, es igual a los guerreros de fin de semana. Ujú. Lo que realmente es útil es un hábito de a poquito, pero todos los días. Porque querernos cambiar radicalmente de un día al otro nos hace más daño. Sí, nada más que es súper complicado entenderlo sin conciencia. Ujú. Esa es la cuestión aquí. Pues sí, Carlos, yo creo que lo ideal para todas, las invito a que vayan a sus meditaciones ahí que las invito a la... ¿Sí? Sí, ¿Las claro. puedo invitar? Bueno, miren, para quien esté interesado, pueden contactar a Patti y a Laura, que estoy dando una clase cada martes a las 8 de la noche por Zoom. Es una clase de aportación voluntaria en donde hacemos práctica de meditación, pero también hemos estado hablando pues, de las ciencias del bienestar, ¿no? Y hemos tocado muchos temas, ¿sí? Herramientas, sueño, alimentación, un montón de cosas, sistema inmune. Este es un proyecto para apoyarnos durante COVID, la pandemia, entonces están invitados también. Y en julio voy a empezar un entrenamiento también, precisamente es un entrenamiento de mindfulness más formal, ¿sí? Que va a durar 9 semanas y pues va a ser un entrenamiento en meditación, pero también estrategias y habilidades para la resiliencia ahora que estamos regresando a la normalidad y abordando el tema de la cuarta ola de COVID, que son todas las secuelas psicológicas, psicobiológicas que están ocurriendo. Entonces, pues, invitados, estoy en Raíz, Psicología y Neurociencia Contemplativa. Y ahí voy a estar subiendo. Les dejamos ahorita el Instagram de Carlos para que lo contacten. El Facebook. Sí, ya estoy empezando Instagram. Facebook e Instagram. Se lo recomiendo muchísimo. Por ahí yo tomé, Carlos, un curso contigo de higiene del sueño que está súper padre. Deberías de volverlo a hacer. Sí. Es súper, súper padre. Sí, de hecho, en este que quiero integrar un módulo de higiene del sueño. Sí, los haces muy, muy padres. Yo no, ya no los interrumpo. Sí, no, igual, nada más nos pases tus datos para que los anexen ahí. No, más bien yo creo que yo quería cerrar con esto para la gente, más o menos alcanzo a ver quién está conectado. Creo que la parte con la que a mí me encantaría también que se quedaran, además del ejercicio que hicimos, es de verdad poder reafirmar que hay muchos recursos que pueden acercarnos todos los días al bienestar. Y están cerca de nosotros, entonces tenemos que aprovecharlos. Y la vez pasada les dije y se los quiero reafirmar ahorita, creo que lo más importante de todo es que cada día nos tratemos con el mayor respeto posible a cada uno de nosotros y que nos acerquemos a esos recursos que nos ayuden a estar en el mejor nivel de salud física y mental. Existen, hay tratamientos, cuando yo te comentaba, Pati, la meditación, es saber que el trabajo multidisciplinario, claro que es útil, hay muchos recursos para estar bien y hay que ir por ellos, hay que buscarlos y son prácticas que al final del día nos van a volver a conectar con esta fuente de fuerza y de poder y de bienestar que todos tenemos. Entonces yo quisiera que se quedaran con eso el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues adelante. Como paciente, acérquense a terapeutas que les pongan las herramientas de su preferencia, con las que ustedes se sientan a gustos, porque a lo mejor no, que sirvan. Que sirvan. Que sirvan, porque si no... Y como decía Carlos, tengan cuidado a quien le entregan su mente, abusados. Sí. Porque sí, aguas con las pseudoterapias. Ahí hay mucha gente muy bien intencionada que no está bien preparada. Y ahí es en donde pues uno, sin conocer y sin saber... Porque esto se ve fácil, ¿no? Pues parece fácil. Se confunde con budismo y se confunde también con otros. Pero más que nada, por ejemplo, yo cuando voy contigo, es un don también, ¿no? Yo sé que eres un cuate súper preparado y que cada día te documentas más, pero sí tienes ese talento de
meterte, o a lo mejor tienes muchísima práctica en eso, pero con los ojos cerrados te van guiando por donde tú vas sintiendo, y eso no cualquiera. Eso sí es un nadar, ¿no? Es como ir nadando. La gente que sabe o que tiene el don. Entonces hay que tener cuidado porque puedes salir lastimado de una mala meditación, puedes salir confundido, te puedes salir, sí, hasta medicado, ¿no? Porque si ahí te llevaron a un lugar, o sea, donde no querías ir en ese momento, no estabas preparado, y si no tienes a alguien cálido que te saque de ahí y te diga que todo va a estar bien, a lo mejor te puedes quedar estancado en una confusión ahí absurda, ¿no?